El gobierno colombiano había actualizado en el año 2003 el decreto 2090 que tiene que ver con la atención de alto riesgo por la salud o con el objetivo de garantizar la salud a los trabajadores en Colombia. Ese decreto pues establece una serie de condicionantes para aquellas personas que tienen ciertas actividades, de modo tal que no tengan que trabajar hasta la edad normal para cualquier otro trabajador. Entonces aquí hablábamos de productos cancerígenos, los mineros en socavones, los que manejan rayos X y otra serie de condiciones. Son unas 6 o 7 condiciones. Ya no voy a hablar más de este decreto porque ya en otro video lo explico suficientemente bien. Luego, el año pasado, en el 2022, el Ministerio de Trabajo publicó esta resolución 3032, que básicamente lo que hace es explicar y aclarar de qué manera uno debe identificar y hacer la clasificación de actividades de alto riesgo. Es decir, ya sabemos bajo el decreto 2090 cuáles son las actividades de alto riesgo, el tema del calor extremo, rayos X, productos cancerígenos como el formol, las pinturas, etcétera. Pero esta resolución, que era, digamos, bien interesante, establecía unos criterios técnicos. Y en esta resolución la empresa tenía que identificar cuál es el agente de alto riesgo, si es rayos X, calor extremo, productos químicos, caracterizar ese agente de riesgo, identificar quiénes son los trabajadores, hacer la valoración del riesgo, que puede ser cualitativa o cuantitativa. Tenía que identificar qué controles tiene la empresa y finalmente definir si la exposición era continua, constante o no. Y esto se tiene que aplicar para todos los agentes que uno identificara, los cuales están establecidos en el decreto 2090. Y al final uno tendrá que llegar a esta clasificación, por ejemplo, para temas de altas temperaturas, si la actividad de alto riesgo sin exposición o la actividad de alto riesgo con exposición controlada o tiene una exposición no controlada. Entonces, uno podría interpretar de que si al final la identificación y la evaluación de riesgo por altas temperaturas a uno le da clasificación de actividad de alto riesgo con exposición no controlada a altas temperaturas, pues uno podría interpretar de que en ese caso sí le aplicaría el decreto 2090 y tendría que el empresario pagar la presión especial. Uno asumiría que si le da las otras dos categorías, pues no tendría por qué pagarle porque tiene una exposición controlada, es decir, no debería causarle daños a la salud a largo plazo al trabajador. Para productos químicos, pues el mismo criterio, al final uno tiene que llegar a una de estas tres conclusiones, si hay exposición o no, y si hay exposición, si está controlada la exposición, es decir, si tengo un extractor, una cabina extractora, bueno, etcétera, todos los controles que uno conoce de higiene, o si no existe ningún tipo de control. Para rayos X, pues no había esta categorización, entonces era como complicado realmente. Tendría que utilizar otro método para definir si la persona está expuesta de forma continua o no a radiaciones ionizantes, como los rayos X, por ejemplo. Sin embargo, por el cambio de gobierno, pues salió hace unos días, hace unos 8 días, esta resolución 2851 que dice o que establece que no, que revoca completamente la resolución 3032. Por lo tanto, ya no se puede establecer esos criterios de con tu exposición o sin exposición, etcétera. ¿Por qué? Porque los sindicatos que mandaron la resolución pues argumentan de que por eso se están quitando los derechos a los trabajadores, derechos adquiridos por, digamos, estar expuestos a un agente ambiental que puede causarle daños a su salud a largo plazo. Entonces, según esta resolución 2851, pues ya la resolución 3032 ya no se puede aplicar más en Colombia. Así que los que alcanzamos a hacer evaluaciones con 2032, pues eso ya no es válido y tendremos que devolvernos al 2090, que dice que si la exposición es continua, constante, permanente y fija, entonces sí tengo que aplicar el 2090, que es la presión especial para altas temperaturas, minerías tipo socavón, productos cancerígenos y pues todo lo que aparece en el 2090. Es decir, la clave es que el trabajador demuestre o la empresa demuestre que el trabajador tiene una exposición continua de 6, 7 horas diarias. Ahí se le aplicaría la pensión especial, por lo tanto tenemos que regresar a los criterios del decreto 2090.